Así como todos los miércoles a las 6 de la tarde, este es su programa que se llama Meridiano Coco, Cultura con Sabrosura, por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Disculpen la voz. Se te entiende. Saludos, bienvenidos una vez más a Meridiano Coco. Hoy tenemos un programa muy especial, vamos a hablar de salud, de servicios que existen para nuestra comunidad, pero antes, si usted quiere comer una rica pizza argentina con ese toque italiano, no tiene que dejar de ir a Fugaceta Pizzas y Empanadas, que donde queda en el 6135 West Sahara Avenue, Suite 2, Las Vegas, Nevada, 89146. El teléfono 702-333-4795. Esto es Jones y Charleston, atendido por su dueño, el chef Fernando Esposato. Mónica, tenemos a Lupe Torres con nosotros hoy. Un tremendo programa con mucha información. Yo le decía el otro día a mi madre, yo he trabajado en muchos lugares con mucha gente, pero nunca había trabajado con un grupo de gente tan interesante como mis compañeros de trabajo hoy día, que son todos lingüistas, intérpretes y traductores, y que aparte del trabajo que hacen, tienen una vida muy rica fuera del trabajo, que eso es lo que más me fascina de ellos. El que no es repostero es jardinero, el que no es nadador, o la otra canta. Y en el caso de Lupe viene haciendo un trabajo ya por años en el campo comunitario sobre la salud y sobre ciertos servicios específicos de salud, y estamos muy felices de tenerte aquí. Muchísimas gracias, es un placer también trabajar con Coco, ¿verdad? Siempre ella nos enriquece con su conocimiento que tiene, y muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar aquí. Lupe, cuéntanos un poquito de ti y cuéntanos sobre todo de la organización que representas. Voy a empezar pues presentándome. Mi nombre es Guadalupe Torres, yo tengo 3 hijos, 2 de ellos tienen trastornos hemorrágicos, que es cuando la sangre a veces no coagula, o de lo que mejor se conoce como hemofilia o Von Willebrand, ¿verdad? En muchos casos. Y ahora también, antes no era diagnosticado en mujeres, pero ahora ya se está descubriendo que también las mujeres pueden tener hemofilia. Sí, porque antes era casi patrimonio del hombre, la mujer lo transmitía, pero ahora últimamente las mujeres también. La mujer es la portadora, y si tenía un hijo varón, entonces el hijo podía tener hemofilia, había un 50 y 50% de el caso de Richard Barton. Sí. Entonces mi hija tiene Von Willebrand tipo 1, pero es como si tuviera tipo 3. Ella sangra y necesita factor para poder coagular su sangre. De otra manera tiene moretones, sangrado nasal, hemorragias menstruales, y el hijo mío varón también tiene lo mismo, pero ella tiene coagula y sangre. Entonces en este aspecto ellos necesitan, por ejemplo, ella factor para poder controlar ese sangrado y poder coagular. Y mi labor empezó así, ¿no? Como mamá voluntaria en la fundación local de mi ciudad, aprendiendo, educando a otros papás, y después tuve la magnífica oportunidad de participar o de trabajar con una farmacia especialista llamada Brothers Healthcare, que es la razón por la cual estamos aquí. Ya. ¿Qué hace esta organización? Esta es una farmacia que se especializa en proporcionarle a los pacientes el medicamento. Pues en este caso, por ejemplo, mi hija Michelle, que necesita medicamento factor, ellos le dan a ella las agujas, le dan el alcohol, le dan los materiales que ella necesita para poder ponerse factor, porque esto es intravenoso. Se lo puede poner desde casa, y lo principal es que lo entregamos a casa. El servicio es directamente a casa, o sea que los pacientes no tienen que ir a ningún lugar. En eso nos especializamos nosotros, dando este servicio directamente a las familias en su hogar. Y si alguien en casa no sabe poner una inyección, ¿ustedes lo entrenan? Por ejemplo, eso lo hace el Centro de Tratamiento de aquí de Las Vegas, que se especializa en eso. Ellos tienen enfermeras que pueden enseñar a los pacientes a inyectarse, pero en caso de que un paciente tenga una cirugía o que tenga un procedimiento médico, la farmacia también puede trabajar con la aseguranza para mandar una enfermera para que inyecte al paciente en su casa. Ah, mira. Entonces el servicio es 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Es muy común esta enfermedad? No es común, es una comunidad muy pequeña, pero según el nivel, ¿no? O sea, es algo que yo, por ejemplo, en mi caso no sabía que nosotros teníamos un trastorno hemorrágico, sino hasta que mi hija fue diagnosticada a la edad de 13 años fue que supimos que tenía, y así puedes escuchar muchas historias, o gente, como te había contado, que mamás que son portadoras,
entonces ya se espera que el niño al nacer tenga 50 y 50. Entonces algo que muchas veces puede ser diagnosticado a tiempo y otras veces, en el caso de mi hija, que esperas 13 años y no te das cuenta. A eso iba, que existe alguna manera de que, digamos, una persona que nos esté escuchando, que haya notado quizás que uno de sus hijos sangra más que el otro, pero no sabe lo que es, o sencillamente quiere descartar eso como factor, ¿hay alguna recomendación que tú puedas hacer de cómo detectarlo tempranamente? Sí, por ejemplo, la Fundación Nacional de Hemofilia tienen una página que se llama The Better You Know. Y tú tomas una encuesta ahí, por ejemplo, te hace como 5 o 6 preguntas y a la mayoría contestas que sí, es una señal para que hables del centro de tratamiento local de aquí de la ciudad y te evalúen y te hagan el examen. Es porque Van Willebrand es un examen donde tiene que ser como en un momento que en el segundo día donde la mujer tiene su periodo menstrual, o sea, puede ser te puede dar al principio un falso diagnóstico. Entonces, si tú sientes que tienes moretones o que tienes moretones grandes, que te sale mucha sangre por la nariz y todo ese tipo de cosas, pasa esa encuesta. Si piensas que tienes más cis que no, es momento de llamar a tu proveedor, porque como en mi caso mi doctora o pediatra nunca lo detectó. Vamos a saludar a Rosa Íñigo, dice saludos querida Ergit Llenas. Gracias Rosa, gracias por estar con nosotros. The better you know, mientras más sepas sería, entonces como para que la gente esté enterada de lo que pasa. Has hablado de trastorno hemorrágico, de hemofilia y del Van Willebrand. Cuéntame cuál es la diferencia entre un concepto y el otro. Por ejemplo, tenemos hemofilia A y tenemos hemofilia B. Como la diabetes. Exactamente, son diferentes cosas y completamente diferente tratamiento para una de la otra. Hemofilia A puede ser ligero, el trastorno puede ser severo. Hay pacientes que tienen que tener, por ejemplo, como una pared que importa aquí, donde te tienen que poner factor cada tercer día. Otros que 2 veces a la semana, otros por ejemplo 2 veces al mes, dependiendo la severidad del paciente. Van Willebrand es como te lo puedo escribir de la mejor manera que me lo escribió mi doctor. El cuerpo tiene diferentes factores. Cuando tú te cortas es como un equipo de fútbol. Todos esos miembros del equipo corren y se unen para poder hacer cicatriz y cerrar la herida. Si a ti te hace falta un factor, como en mi hija, ¿verdad? Que le hace falta el factor 8, entonces el equipo no puede cerrar completamente, la herida no cierra, sigue sangrando y sangrando y sangrando porque te hace falta ese factor para poder cicatrizar. ¿Está relacionado con las plaquetas? De alguna manera, pero es un poco más diferente, es un factor que le hace falta a la gente. Okay. Ese es el Van Willebrand. Tenemos 3 tipos, tipo A, que es tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 3 quiere decir que es más severo. Pero en el caso de mi hija, que es tipo 1, ella sangra como un tipo 3. Entonces todo depende del cuerpo de la persona. Hemofilia, te puede decir que hay hemofilia B, hemofilia severa, que también depende del cuerpo del paciente, ¿no? Entonces, donde tenemos inflamación en las coyunturas, donde hay veces que los pacientes no pueden trabajar como uno quisiera porque tienen inflamación en las rodillas, en los tobillos. No sé si ustedes escucharon hace mucho tiempo la epidemia o lo que pasó, que muchos de esos pacientes fueron infectados por el SIDA, hepatitis. Entonces, porque tuvieron antes sale de la plasma el factor, que antes te ponían la plasma, pero ahora ya con la tecnología, la ciencia y todo eso que ha avanzado, pues ya no corremos ese riesgo y es más directamente, más limpio pues el medicamento. Nos está viendo Yolanda Pérez, dice saludos y buenas tardes. Gracias Yolanda, gracias por estar con nosotros. O sea que como la hepatitis se transmite, había un riesgo de transmitirse cualquier otra enfermedad, hepatitis, SIDA, a través del plasma que sirve para sanar estas hemorragias. Eso fue anterior, hace muchos años. Y eso fue como, pudiéramos decir que ese plasma que estaban inyectándole a muchos de esos pacientes que fueron afectados hace muchos años, mucha gente se infectó. Incluso tenemos un caso de un niño que se llama Brian, que es muy popular en la comunidad de hemofilia, donde aporte de algo fue infectado precisamente por esas 2 cosas. Entonces, pero en el tiempo de antes no había lo que hay aquí, el conocimiento, la educación, ¿verdad? La tecnología. Entonces, pero antes era mucho mala información. Pero ahorita no, el medicamento te puede decir que según lo que necesita el paciente, según lo que el paciente requiere, lo que necesita, y según cómo se vaya. Entonces puede tener una vida normal, pero con cuidado. Entonces todavía usa plasma, pero es un plasma que está limpio y es más seguro. No hay por qué tener el estigma
de no ponerse plasma? El factor viene del plasma. Viene, se extrae de ahí. Sí, ajá, Ya. viene del plasma, pero es más que nada medicamento según lo que necesita, porque recuerda que como el Von Willebrand es completamente, mi hija usa un producto que se llama Humap, que es como el factor que ella necesita para poder coagular, pero una persona con hemofilia O B no usa Humap, es completamente diferente el medicamento o el factor que según el paciente necesita. O sea que no todos están hechos iguales, ya no todos se le da el mismo medicamento. Con la misma dosis. Ni la misma dosis, Dependiendo de lo que su hematólogo diga. Ya. Vamos a saludar a Julie Jones, dice abrazo fuerte chicas. Saludos. ¿Más fuerte? Abrazo fuerte. Abrazo Abrazo, fuerte, abrazo, perdón. abrazo. Yo pensé que la sola era ella, pero hoy me tocó a ti. Me tocó a mí. A ver, ¿y están todos tus dos hijos estables? ¿Y costó mucho estabilizarlos? Si están estables, ahorita, por ejemplo, uno de los riesgos que tenía mi hija, porque tiene lo que se llama factor V Leiden, también que es como que ella coagula, también. Dilo al pasito, ¿factor what? 5. Five. Factor 5 Leiden. Ah, Factor 5 Leiden latente. es latente. Ajá. Pero cuando el factor 5 Leiden está dormido, pues se activa el Von Willebrand. Pero durante su embarazo de ella, lo que pasó es que el factor 5 se activó y el Von Willebrand, las hormonas o los niveles se normalizaron, pero en caso de ella requirió como una transfusión de sangre, porque al tener a su bebé perdió mucha sangre, su sangre no coagulaba, entonces tuvo que tener varias transfusiones de sangre. Wow, qué fuerte. Entonces su caso sí es como tipo nivel 1, pero sangra como nivel 3. Ya, hay personas que por sus creencias religiosas no aceptan sangre. ¿Qué pasaría a una persona que tenga una condición hemorrágica, la que sea, y esté entre la vida y la muerte y tenga que de alguna manera ser auxiliada sin el uso de la sangre? ¿Hay alternativas para gente así? Pues mira, yo hasta ahorita no he visto como la necesidad en un paciente hemofílico, en mi caso, ¿verdad? En lo que yo sé, que haya tenido que. En el caso de mi hija fue por la condición, pero por eso tienes que usar tu factor. Si tú usas tu factor, como te lo está diciendo el doctor, es como tomar medicamento para la presión, para la diabetes, cualquier otra enfermedad. Si tú tomas tu factor como el doctor te lo está diciendo, vas a evitar un sangrado. Ya. ¿Por qué? Porque estás previniendo que te tengan un sangrado. Entonces, si tú tomas tu factor como debe de ser, no tienes que llegar a ese punto. Pero en el caso de tu hija, por el embarazo, como que aunque se estaba tomando lo que se estaba tomando, se nivelaron unas ciertas cosas, ¿no? Es porque te acuerdas que se activó el factor 5. Ah. El factor 5 se activó. Y ella no sabía, o sí sabía. Pasa normalmente. Yo tengo factor 5, nunca sabía que tenía factor 5, nunca nadie me tomó, ningún doctor se preocupó. Pero te puedo decir que yo de niña tenía sangrados muy grandes, en los embarazos tenía sangrados, estando embarazada, después de que tenía mi bebé. Pero qué bueno que por ella no pudimos saber que yo tenía uno de esos trastornos hemorrágicos, que es factor 5. Pero en el caso de ella fue algo que simplemente por su sangre, su condición, a ella necesita su factor tuvo y requirió su factor para poder coagular y poder dejar de sangrar. Porque un parto uno pierde en una sí sangre. Ya. Tu papel con esta organización tiene mucho de embajadora de la salud, de informar. Hay mucha desinformación en este campo. ¿Y cómo es que tú haces este alcance comunitario? Brothers Healthcare es una de las farmacias que, aparte de que proporciona medicamento y todo el material que un paciente necesita, también tenemos una excelente trabajadora social. Nuestra trabajadora social, cuando los pacientes están en servicio con nosotros, ella se encarga de ir a las escuelas, informar a la escuela de lo que condición que tiene el niño. Ella tiene un programa donde ella les enseña a los maestros lo que es, y cuando requieren un 504, un plan 504, muchos de esos niños requieren acomodaciones. O sea, la escuela tiene que legalmente producir un documento que se llama 504, donde el niño dice que tiene tal y cual condición y que hay que atenderlo así, 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 así. Y te voy a hablar por el caso de mi hija. Ajá. Mi hija que tenía esas dos condiciones, yo pedí a la escuela el plan 504. ¿Por qué? Porque yo sabía que cuando ella iba a tener su periodo menstrual iba a ser muy pesado.
ella tenía factor en la enfermería, donde ella podía irse a poner su medicamento en la enfermería sin tener que hablarme a mí o salirse de la escuela y perder clases. También pedía en aquel entonces los libros, a veces los libros te marcan aquí. Y se le hacían moretones. Hematomas inmensas. Entonces pedía libros para en la casa y libros para la escuela para que ella pudiera evitar un pase para el elevador. ¿Por qué? Porque cuando estás en esos días te dan los cólicos, entonces podía tener acceso al elevador, un pase para el baño, sin tener que estar levantando la mano, interrumpir la clase y poder ir al baño sin que hubiera penalidad. Si tenía que ausentarse días porque estaba fuera por la condición que tiene o ir a un doctor, le daban tiempo adicional para que ella se pudiera poner al corriente. Es algo que yo siempre animo a las familias que tienen hijos con hemofilia, trastornos hemorrágicos, que pidan a su escuela un 504 porque protege a tus niños y te dan acomodaciones, como en este caso. ¿Y eso vale también para los que le dan convulsiones o para cualquier otra enfermedad o es exclusivo de la hemofilia? No, yo lo que he visto el 504 también hay para niños hasta que tienen estrés, ¿verdad? Hemos visto que también hasta para niños que tienen problemas de estrés o ansiedad, hay ciertas acomodaciones que pudiera aplicar para esos niños o para niños que se ponen ansiosos con las pruebas, para niños, por ejemplo, que tienen otro tipo de enfermedades, otras condiciones también aplicaría para ellos. Pero según la escuela y según los papás, lo que los papás quieren para su hijo. Pues precisamente estaba hablando el otro día con una de nuestras visitantes hoy al programa y me contaba que cuando a ella como madre le diagnosticaron que uno de sus hijos necesitaba un plan especial, dice que fue devastador, que fue primero emocionalmente un golpe, como, oh, verdad, está enfermo, no tiene una condición, y luego el no entender por dónde empezar, dónde encontrar los recursos necesarios. Esta información que estás brindando del 504 creo que es de tal capital importancia, porque muchas de las mamás que tienen otros hijos que tienen reacciones alérgicas, que le dan convulsiones, que como tú dices tienen algún tipo de ansiedad, no saben que tienen acceso y que es su derecho y que es un documento legal y que lo que la escuela o sea, tiene que aplicar cualquier escuela que recibe ese niño, ¿correcto? Correcto, hasta un niño, por ejemplo, en el caso de mi hijo que tenía migrañas, tiene un récord de que tiene migrañas, dolor de cabeza intenso. Entonces, una persona con migraña no tolera la luz. La luz y todo el sol te provoca un poco más hasta náuseas, en muchos casos. Yo le pedía un 504 porque aparte que tiene eso, tenía migrañas, para cuando le molestara mucho la luz, porque con migraña no te concentras. No puedes, o sea, no puedes concentrarte, no soportas ni el ruido. Yo le pedí 504 para que él tuviera, obviamente documentado por un doctor, no tiene que ser válido por un doctor, que él pudiera salir y le dieran tarea en casa y le dieran tiempo adicional para que él pudiera ponerse al corriente y no perder o bajar su calificación, que es algo que yo siempre digo que el 504 es lo mejor que tú puedas tener porque le da acomodaciones a tu hijo. No es un plan educativo, es una... No es educación especial. No, es simplemente un plan 504 que da acomodaciones a muchas personas. ¿Cómo aprendiste tú de eso? Involucrándome precisamente en la Fundación Nacional de Hemofilia, participando también en la Federación Nacional de Hemofilia y participando en un programa que se llama PEP, no aquí local, no, pero es como educando a los papás. Aquí hay un PEP, sí. Este era completamente diferente, es sí. precisamente para hijos que tienen o pacientes que tienen hemofilia, educando y yendo, ¿no? Asistiendo a los programas como los programas que Brothers Healthcare también patrocina en compañía de cualquier otra compañía. Nosotros damos programas educativos a los papás de cómo comunicarse con tu proveedor, porque a veces tienes tantas cosas en la mente y cuando vas al doctor se te olvida y dices, ay, cómo se me olvidó preguntarle. Entonces, cómo apuntar ese tipo de cositas en tu libretita porque el doctor te regala 5 minutos. Esperarás media hora, pero el doctor 5 minutos y se va. Entonces tienes que prepararte para cuando vayas a ver al proveedor y ser preciso en la información, porque uno y papá siempre le pone la salsa, ¿verdad? Que anoche llovió y cuando llovió cayó un trueno. Le echamos el pilón de la historia, entonces ir como al punto, ¿no? O sea, como que no exagerar, ¿no? Vos sabés que ahora que estabas contando esto de las transfusiones, en Argentina tuve el caso de un muchacho que estudiaba medicina, que era hemofílico, que le dieron una transfusión cuando no se sabía de lo del SIDA, le inocularon el retrovirus del SIDA e infectó a la novia y la novia terminó muriendo de SIDA. ¡Hombre! Fue devastador porque era la época en que no se sabía del SIDA, entonces
no sabía que esa sangre era insegura. Hay que tener mucho cuidado, pero eso yo siento como que ha avanzado tanto la tecnología. Gracias y tanto a Dios. Ahora no, Gracias a Dios. la ciencia básicamente, que no se tiene que ver todo eso, pero la experiencia que hemos tenido nosotros así, bueno, lo personal yo ha sido muy bonita porque es educar y ayudar a un papá. Yo fui esa mamá que no tenía información, fui esa mamá donde estaba como en shock, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿De dónde viene esta enfermedad? Qué ¿Por qué tremendo, mi hija? por ¿Soy yo Dios. culpable? 2, ¿verdad? En lugar de 3. Entonces estaba como de dónde viene, por qué no fue pronto. Entonces uno tiene muchas como culpas, te empieza a culpar, pero también tienes que accionar. ¿Cómo yo voy a ayudar a mi hija? Que tenga una vida normal, porque se puede tener una vida normal, pero obviamente con cuidado, ¿no? Como cualquier otra enfermedad. Pero no fuiste a esas madres que no los dejaban ni moverse, ni correr, ni hacer nada por temor a que se cortaran. No, mamá helicóptero le llamamos, ¿verdad? Pero no, ahí no. Hubo un momento que sí, pero no, porque la meta es que es un niño normal, que puede vivir una vida normal y ser independiente. Las responsabilidades no terminan porque tiene una enfermedad. Simplemente que estés responsable de tu salud, porque algún día yo ya no voy a estar aquí y tú tienes que tomar cargo de tu salud. Aprende tu aseguranza. ¿Qué es tu aseguranza? La transición después de la preparatoria, que le llamamos aquí high school, al colegio, para aquellos que van al colegio, ya vas a estar en manos tuyas, no en manos de mamá, ¿no? Ya empiezas de buena edad también educarlos de ser responsable de tu cuidado médico, conocer tu aseguranza. Muchos no sabemos cómo usar la aseguranza, muchos nomás sabemos que tenemos una tarjetita, pero ¿qué cubre realmente? Exacto. Pues después te vienen un dineral de cosas porque no te lo cubre. Este tipo de plan, este tipo de servicios, ¿se da exclusivamente para ciudadanos americanos? No, o sea, para la hemofilia, para cualquier persona o familia que tenga un trastorno hemorrágico, hemofilia o Van Willebrand, son disponibles para el público. Nosotros viajamos, por ejemplo, al norte de California, viajamos al sur de California, San Diego, Sacramento, San José, Oakland, aquí en Las Vegas, en Reno, y hacemos esos programas precisamente para educar. Esa es una de las cosas que hace Brothers Healthcare, ¿no? Educa a sus familias, las trata como lo que son familia, ¿no? Tratamos de que las familias no nomás estén recibiendo lo mejor servicio de nosotros, sino también a educar a los papás de alguna manera con diferentes temas. Abogacía es algo muy importante, que a veces uno de papá, pues sabemos hacerlo nosotros, pero también hay que pasarle esa herramienta a nuestros hijos. Tienes que sepan defender, ¿sí? Exactamente, porque muchas de las veces cuando los llevas al niño al doctor y el doctor pregunta, ¿qué te duele? Y voltean a ver a la mamá. No, voltea a ver, tú responde. Yo eso aprendí también de que yo no era la paciente era mi hija y tenía que dejarla que ella hablara, porque yo le ponía, no, sangró por 10 minutos y eran 5. Entonces el doctor nunca tenía una imagen precisa de lo que estaba pasando. Entonces mejor que ellos desde chiquitos empiecen a decirle al doctor, esto es lo que me pasó, esto es lo que yo tengo, porque pues ellos están chiquitos y tienen que enseñarse. Esto le aplica en la vida en general a cualquier ser humano. Para defenderse de cualquier cosa. Háblanos en particular de Brothers Health. Esto es un producto que tú lo puedes comprar aparte de otro seguro, que está incluido en algunos seguros. Si alguien nos está escuchando y quiere pasar esta información o usar esta información, explícanos un poquito de qué va la cosa. Te voy a explicar un poquito de la historia de Brothers Healthcare. Brothers Healthcare es una farmacia especialista que se especializa a proporcionar a los pacientes su medicamento que tienen hemofilia. Fue creada por 2 hermanos, nosotros nos llamamos hermanos y hermanas de sangre, porque sangramos igual en la comunidad de hemofilia. Entonces eran 2 niños, 2 chiquitos que tenían hemofilia, que iban al campamento, porque los niños van al campamento todos los veranos para enseñarse a poner su factor intravenoso. Ellos crecieron juntos, ellos vieron las dificultades y los retos que tenía al crecer con hemofilia y el cuidado médico y lo que era pues recibir los servicios. Y ellos quisieron hacer la diferencia. Nosotros queremos hacer una farmacia especialista que trate a nuestros pacientes como lo que son familia. Y eso es lo que hizo Brothers, ¿no? Ellos son 2 hermanos de sangre, no de sangre así de mamá y papá, pero porque tienen hemofilia. Sí. Y ellos se especializan de que los pacientes son familia. Tenemos nuestra trabajadora social, tenemos unos especialistas en la farmacia que tratan con el medicamento y se aseguran que el medicamento llegue a tu casa, porque el factor es algo que tienes que tener, es frágil. ¿Pero tienes que comprarlo o te lo dan? La aseguranza médica te lo da. Y si no tienes ninguna aseguranza, tenemos una trabajadora social que podemos proporcionar recursos y dirigir a la gente a lugares donde ellos
podamos buscar un programa en otras de las compañías que hay ahí para que puedan tener factores en los que ellos pueden tener aseguranza o buscar aseguranza, ¿verdad? Pero contamos con un especialista en aseguranzas también. Tenemos especialistas en aseguranzas que trabajan con la aseguranza. Tenemos nosotros que somos los que trabajamos para la comunidad, asegurándonos, invitándolos a los eventos que hay locales, haciendo que la comunidad se siga manteniendo unida, junta, porque somos una comunidad muy pequeña, pero porque todos tienen diferentes experiencias. Entonces proporcionamos todos esos tipos de servicios y el cuidado disponible es 24 horas, 7 días a la semana, no dormimos. Si un paciente necesita algo, nosotros estamos disponibles ahí, porque la salud del paciente está primero. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Exactamente, porque uno nunca sabe si un paciente tenga una emergencia o simplemente necesite hablar, ¿no ha pasado? Una cosa muy simple, tiene un accidente de coche donde en el medio de, no sé, de la nada y se lastima y está sangrando. ¿Qué hacemos? Es cierto. Entonces nos hablan, tenemos muchos muchachitos y lo más bonito es ver cuando miras a una mamá empoderada, abogando en una escuela por el 504, un adolescente de 19, 20 años, empoderado, haciendo una orden de su factor, que es una herramienta de vida. Entonces eso es lo que hace Brothers, ¿no? Estamos ayudando a la comunidad y como van creciendo los niños, prepararlos a esa transición de la vida independiente, de ya ser un adulto joven. Qué bien, qué bien. Hablaste de Nevada PEP y no quiero que se nos pase rapidito al próximo tema sin tocar eso, porque así como nos están viendo padres que puedan o no tener hijos con un trastorno de discapacidad que necesita un 504, aquellos que quisieran una representación, ¿verdad? Hay una organización que no tiene nada que ver con la de Lupe, pero que quiero mencionar porque es importante que lo sepan, que se llama Nevada PEP, Nevada PEP. Y esta gente, su misión, que es una non-profit, una organización sin fines lucrativos, es educar a los padres a volverse mejores abogados de sus hijos, a tener representación en reuniones donde ellos no entienden de qué se va a hablar y quieren que alguien los guíe, incluso a que les miren estos 504, 504, les miren los planes individualizados de educación o les miren los informes multidisciplinarios con las reevaluaciones y les orienten. Porque estos padres a veces les viene la noticia con los pantalones en el piso y realmente no tienen un protocolo que seguir. Entonces, sea hemofílico o no, si necesita orientación, está esta otra organización local, Nevada PEP. La tuya también se llama PEP. Cambió precisamente porque nos dimos cuenta que en Estados Unidos hay muchas organizaciones diferentes en estados que se llaman PEP, ahora se llama MPAC. Este es un programa de facilitadores que educan a los papás de cómo crear un hijo independiente. Ya ves que en la crianza hay diferentes estilos de crianza, ¿no? El papá jardinero que va quitándole a los hijos todos los obstáculos en el camino, sí. La mamá helicóptero que quiere sostener a los hijos en su planeándole sobre ella y mirándole todo lo que hace y no lo sueltan. Y el papá enérgico que es bien estricto y pone muchas reglas entonces ese programa también era uno de los programas que yo hacía, pero también está abierto para la comunidad con niños con autismo. Mira. Entonces lo bonito que lo pueden hacer ese programa virtual, pero también lo pueden hacer en personas según el estado y según quien lo quiera patrocinar, ¿no? Porque es un programa de un fin de semana o puede ser un programa una vez a la semana por ciertas 6 semanas donde dan un resumen pequeño, ¿no? Obviamente solamente son herramientas que proporcionan para los papás. Entonces, ¿cómo crear un niño? ¿Es gratuito o no? Según, por ejemplo, en la hemofilia, había quien lo patrocinara como nuestro chapter local y en el HTC, Centro de Tratamiento, y era gratuito para los papás. Sí. De igual manera, para las familias que tenían autismo en Indianápolis, por decirlo así, una organización muy grande de papás de Indianápolis pagaba para que los papás pudieran aprovechar ese programa. ¿Con qué frecuencia haces tú eventos informativos aquí en tu comunidad o en otras comunidades? En Las Vegas tratamos de tener la comunidad activa por lo menos una vez o 2 veces cada otro mes, también para no abrumar a la gente. Sí. Y por ejemplo, cuando se acerca la temporada de escuela, que regreso a escuela, tratamos de educar a los papás del 504. Ya. ¿Verdad? Entonces, según como vayan pasando los meses, vamos educando a los papás. Por ejemplo, tenemos muy buenos en compañía de otras compañías. Por ejemplo, tenemos un programa de mindfulness. Cómo relajar la mente, vivir el presente, olvidarte del mañana, olvidarte del ayer, enfócate el día de hoy.
Tenemos de la aseguranza, cómo comunicarte o cómo leer tu aseguranza, tenemos de abogacía, diferentes tipos de temas donde la gente participa, son programas activos donde tienes que participar, te levantas y es un programa que no nomás estás sentado viendo, sino aburrido. No, Es pero interactivo. es interactivo. ¿Cuánto dura un evento de esos? Aproximadamente, según la gente, según el grupo de personas, hay gente que quiera seguir y seguir y seguir, normalmente dura 1 hora, pero se prolongan hasta 2 o más porque a la gente le gusta tanto Compartir que también. quieren seguir y más y más y más. Entonces tratamos de hacerlo según el horario de los papás, según el día que funciona, porque lo que queremos es continuar educando a los papás. Ya, los niños salieron de vacaciones, así que no van de regreso a la escuela hasta agosto. ¿Planeas hacer algo antes del nuevo año escolar en este verano? Ahorita tenemos el campamento. Cuéntanos. Cada estado, por ejemplo, aquí en Las Vegas, el chapter local tiene, o cada chapter en cada estado manda a los niños al campamento, donde van todos los niños que tienen trastornos hemorrágicos y los que tienen que enseñarse a poner factor. Es algo inmenso, no algo muy grande, porque ¿quién quiere picarse? Entonces hacen como un reto, pero a los niños les encanta participar porque se olvidan por una semana completita, es un descanso para mamá y papá, tienen enfermeras ahí por cualquier emergencia, tienen mucho personal que puede cuidar a los niños, están activos, son deportes muy sanos para los niños, actividades muy sanas, pero lo más que nada es que conviven y se sienten como que soy como los demás, normal, porque son niños normales, solo tienen una condición, pero en su mundo de ellos dicen, no, pues tú sangras como yo. Entonces es muy bonito porque este verano pues es bonito ver cómo todos esos niños están yendo al campamento y es lo que todos los niños buscan hacer en el campamento de verano. Dices, son actividades muy sanas y te quería preguntar, ¿hay cosas que un hemofílico nunca debería hacer? Como montar bicicleta porque se puede caer o ser chef porque se puede cortar, no sé. Es que depende de la severidad del paciente. Pues, hay cosas que un hemofílico puede hacer según se lo permita y hay cosas que no, porque entonces puedes tener un sangrado en tu coyunto, en la rodilla. Si tú vieras la manera en que se pone una rodilla de una persona hemofílica, es una bola que no te deja caminar. Hay gente que en los tobillos o en los hombros, entonces hay gente que por su condición, según la severidad de hemofilia, tiene que tener un trabajo limitado, pero hay gente que puede, por ejemplo, en el caso de mi hijo no podía tener deportes de contacto físico. ¿Por qué? Porque él sangra internamente. Oh, wow. Entonces, si sangra, o mi hija, entonces un golpe, si quisiera jugar fútbol americano, obviamente no puede. Puede jugar tenis, puede nadar, pero no puede un deporte de contacto por su condición de sangrado. Entonces, por eso digo que hay deportes que puede un hemofílico, una persona con hemofilia o trastorno hemorrágico hacer y otros que no. Lamentablemente, pues según tu doctor, lo que el doctor te recomienda y te diga, pues es lo que el paciente tendría que llegar de acuerdo con su doctor, ¿no? Pero más que nada el cuidado, porque mi hijo quería, como cualquier otro estudiante, jugar fútbol americano. Y fue un no para él. Rotundo. No rotundo, puedes jugar golf, puedes jugar tenis, encuéntrale el amor a otro deporte, porque tu vida pues puede estar un poquito en riesgo. Tú dijiste que él sangra por dentro, entonces hay un tipo de sangrado que no se ve y hay uno que sí se ve. Por ejemplo, con él, porque es varón, él no es sangrado nasal sin moretones. Sí. Pero por ejemplo con mi hija lo podía ver sus periodos menstruales. Me más daba evidente. una idea más, que ya te tardaste 2 semanas, que ya llevas 3 semanas, ya llevas 4 semanas. Sí, Entonces me daba una idea más de que ella estaba sangrando, estaba perdiendo. Un varón no. Porque él no tenía hemofilia, o sea, él tiene otra, entonces si estaba sangrando, pues podía ser, si lo mira por fuera, pues era la nariz o las encías, hasta para cuidado dental tienen que tener medicamento. Tienen que ya sea ponerse factor o tomar medicamento hasta para una limpieza. Entonces con él no sabía. Por eso es que yo también decía no al deporte físico, porque yo como sé que tú vas a sangrar por dentro, ¿no? Un golpe en la cabeza tarda horas en que te des cuenta que hay un sangrado. Entonces es mejor prevenir esas cosas y encontrarle el amor o la pasión a otro deporte que no fuera activo, pues. ¿Te llevó ese trabajo de abogacía que estabas haciendo por la educación y las acomodaciones de tu hijo al trabajo que tienes hoy? ¿O una cosa no tiene nada que ver con la otra? Sí, porque... Explica qué es tu trabajo hoy día. Hoy día yo soy una manager, por decirlo así, ¿no? Una manejadora de casos, tengo varios pacientes bajo mi cuidado, cuáles mis pacientes si necesitan algo como
ayuda con su aseguranza, el medicamento, me aseguro que su medicamento llegue según su doctor se lo prescriba a su casa, les proporcionamos recursos. Básicamente hay unos que me dicen tía, ¿no? Pero según los más chiquitos, me dicen tía Lupe. Tía Lupe, me dicen tía Lupe, y lo más bonito es cómo haces una familia con ellos, ir a las graduaciones, que te toman parte, por ejemplo, de un cumpleaños, o que te hablen para cuando la novia lo dejó, o algo de eso. Esa parte de su Se familia. están desangrando porque la novia lo dejó. Sí, entonces, o sea, como esa Metafóricamente. confianza, sí, esa confianza que te llega a tener esos pacientes que confían en ti, luego cualquier cosa, el estar con ellos en sus logros, porque eso es lo que proporciona el brother. Somos una familia, que no nomás nos encargamos de entregar medicamentos, asegurarnos que tengan su medicina, y no nomás tener una trabajadora social, un especialista en aseguranza o en la farmacia, una enfermera. Es el contacto que tú tienes con ellos, ¿verdad? El estar presente en su vida de ellos, el demostrar, aquí estoy para que con cualquier cosa, y la satisfacción de tú decir, pude hacer algo por alguien, ¿no? Porque es mi familia. Entonces los tratas como tu familia. Y lo más bonito que yo me llevo, porque yo fui esa mamá, mis hijos son esos niños, de que yo quería a alguien así para mis hijos. Entonces lo que yo quería para mis hijos lo estoy dando a esos pacientes. Te iba a hacer una pregunta, Lupe. ¿Habría un estudio genético previo para detección de la hemofilia? Esa es una muy buena pregunta para el centro, para nuestro HTC, que es el Centro de Hematología de aquí de Las Vegas, porque tenemos doctores que se especializan, entonces ellos tendrían que decirnos si No, porque aparentemente es un problema de tipo genético. Entonces tiene que haber, así como yo, después de haber perdido un embarazo, me hice un estudio genético para saber si yo portaba algún gen mal. Había uno que se hacía por extracción de sangre, se hacía un mapa genético, pero otro era de biopsia coriónica al tercer mes de embarazo para detectar posibles anomalías. Pero no sabías que si podría haber un estudio genético previo por extracción de sangre para saber con antelación si tu hijo puede tener un problema de hemofilia. Pudiera ser que sí, si se habla con la doctora hematóloga o el doctor hematólogo. Por ejemplo, como lo había dicho, en mi caso, yo nunca sabíamos que nadie corre en mi familia tiene ningún trastorno hemorrágico, ni en el lado de mi esposo, ni en el lado de mi mamá, ni mi papá. Entonces, es algo como de dónde salió, no se sabe. Antepasado, ¿no? O sea, mis abuelos no saben. Porque se le llaman, que dicen que es la enfermedad de sangre inglesa, ¿no? Porque lo tenía una reina. Pero es difícil. Por ejemplo, una persona que ya es, yo sé como que también los glóbulos chiquitos, que es la enfermedad del Mediterráneo, sí. Que también la gente del Mediterráneo tiene problemas de, ¿cómo se llama? Cuando tenés bajo los glóbulos rojos. ¿Leucemia? No, anemia. Anemia. Uh-huh. Es una anemia especial que la tiene la gente del Mediterráneo. Una de mis hijas tiene eso. Oh, mira eso. Mi hija Vera. Sí. Bueno, Lupita, se nos ha acabado casi el tiempo. Todavía falta un cachito, Y antes de decir, ¿no? Queríamos ver con qué querías cerrar, si hay algún mensaje final que quieras compartir, alguna historia bonita que quieras compartir. Una historia bonita, pues te pudiera decir que, como había dicho anteriormente, ¿no? Lo que a mí me gusta de Pros Healthcare, de todas las compañías y todo lo que yo he hecho, ¿no? Que está involucrada es el cuidado a la familia. Si alguien de aquí o alguien tiene dudas, que a lo mejor tiene moretones o algo, puedo dejar mi número de teléfono por contigo. favor, dilo en aire. Es el 702-423-5974. Otra vez. 702-423-5974. Me pueden dejar mensajes y no contesto la llamada para saber quién es. No conozco y no contesto. No, en época de elecciones llaman tanto No. para Ay, tanta por cosa favor, que no ya yo no levanto si no lo te reconozco. dejan vivir. No. Un No te dejan texto, vivir. ¿no? Decir, yo la escuché con Coco, entonces yo ya pudiera contestar para saber que es alguien que quiere ayuda. O que te dejen un mensaje de texto. Exacto, entonces así ya pudiera yo saber, pero también de lo que se les ofrezca pudiéramos nosotros tratar de ayudar. ¿Tenés flyers con información? No traje, pero te los puedo dejar. Sí, Por favor. Sí, lo único que traje conmigo fue para que vieran pues la foto de los fundadores de Brothers Healthcare. Ahí está, ponelo así, ponelo más al medio, adelante de esa cámara, así ahí estamos, listo, perfecto.
Ya Ellos está. son los dueños de Brothers Healthcare, los fundadores de esta compañía, y aquí explica mucho de lo que ellos, los servicios que proporcionamos nosotros. Entonces, pero te puedo traer flyers y tarjetas de Por negocio. favor. Claro que sí. Por favor. Para si alguien está interesado, que se sientan en confianza, como le había dicho, el último propósito que nos queremos es seguir educando a la gente, proporcionar los servicios que ellos necesitan. Eso es lo que a mí me apasiona de este trabajo, que puedo hacer lo que más me gusta hacer, que es ayudar a la gente. A veces, como he dicho, una simple llamada, una persona que necesita cualquier cosa, que se le murió su perrito o algo, y estar ahí presente. Todos queremos a alguien así. Sí. Todos queremos a alguien que tenga ese tiempo de escucharte. Yo en lo personal quiero a alguien así para mi hija o mi hijo. Y eso es lo que nosotros somos una familia. Estamos aquí para ayudar a cualquier persona con información, con recursos y obviamente con servicios personalizados. Lo que vamos a necesitar que después me escribas en un blog, porque cuando lo subo al YouTube pongo tu teléfono, pongo toda la información para que la gente no solamente vea el podcast, sino que tenga la información ahí. Claro que sí. Ya dejamos todo. Y cuando empecé y decía que trabajo con personas maravillosas, es que ella también tiene otro trabajo, porque es como la Mujer Maravilla, está por todos lados. Y es en ese otro trabajo que Lupe tiene, donde somos compañeras, que aunque no lo dice en la descripción del trabajo, creo que no hay una sola persona en ese departamento que no tenga vocación de servicio. Creo que todos los que trabajan ahí trabajan porque tienen deseo de servirles a los demás de una u otra manera. Que deberían ponerlo ahí en parte de la descripción, de para poner este trabajo tiene que tener vocación de servicio. Claro, sí. Estoy completamente de acuerdo, como un poco de toda la labor que ella hace por la comunidad, y gracias porque tú me estás dando un espacio aquí, gracias a usted también por el espacio que me regalan a mi compañía y a mí, porque el propósito es el mismo, ayudar a nuestra comunidad, educar a nuestra comunidad. Es triste a veces ver que nuestra comunidad no tiene la información adecuada, y muchas de las veces, como lo había dicho, ¿no? Cuestión de aseguranzas. No saber sus derechos como papás, y como tenemos derechos en las escuelas, también tenemos derechos con los doctores. Si no me gusta su opinión, bye, sigue otro doctor. Entonces, mucha gente no sabe eso, mucha gente piensa que el doctor Tiene la última palabra. él es el que manda, y no, nosotros mandamos como paciente. Entonces, por eso que a mí me gusta educar a los papás. No, usted manda, él se cuida de su hijo, usted es la voz de su niño ahorita, usted enséñale esa voz a su niño, porque mañana su hijo va a tener que tener su propia voz. Entonces, gracias Sí, por qué el importante, espacio. Sí. qué importante, porque los padres no somos eternos, y si los sobreprotegemos, los hacemos inútiles, y cuando faltemos, ¿qué? Nos vamos con la preocupación. Ay, por Dios. Y los niños quedan perdidos. Hay gente que no se puede morir porque tiene un hijo con una discapacidad y no tiene quien se lo cuide a su muerte. Es tremendo, esto lo he visto también. Y mire que cuando hicimos un programa para las familias con autismo, al principio entrar y ver en esa cámara a las mamás derrotadas, así preocupadas, con el tiempo, es que me tengo que ir. Terminamos el programa y era increíble la cara. No vamos a cambiar la condición, no vamos a cambiar el problema, pero sí podemos proporcionar herramientas. Herramientas que los papás pueden ponerse ahí en su cinturón, ¿verdad? De herramientas que ellos pueden cargar con y decir, esta me gustó, esta no me gustó, esta aplico, esta no aplico, porque no todas las herramientas son para todos. Entonces, agarra la que te sirve, pero el propósito es, yo quiero una hija independiente, yo quiero que mis valores sean independientes, porque yo no voy a estar aquí toda la vida. Y va a abogar, porque aunque sea una cosa médica, abogar y no quedarse callado en nada, en el trabajo. Si usted mira que algunos abogar, porque eso, si no hablamos, nos quedamos con eso adentro y nos va a torturar. Entonces, Decímelo, mira cómo estoy por quedarme con algo adentro. Su Majestad, ya que es una enfermedad nada más de la realeza, Su Majestad, gracias por venir. muchas gracias por la invitación. Mi sangre huye de alegría de tenerte aquí. No, todos somos hermanos de sangre, porque me encantaría que conocieran a mi comunidad hemofílica. Son familias guerreras, cada uno tiene una historia impresionante, y eso es lo bonito, ¿no? Cuando confían en ti, algo tan privado y tan personal, y poder tan solo escuchar y proporcionar una ayuda, porque a veces te digo, esto es lo que necesitan: un hombro con quien llorar, alguien que te escuche y sacar lo que llevan. Hasta eso digo, wow, yo quisiera tener a alguien así en mi vida, ¿verdad? Entonces,
Pero gracias a ti, te digo, es el espacio y a mí me encanta lo que hago, me encanta lo que haces tú por la comunidad, lo que haces tú, muchas gracias, pero aquí estamos a la orden. Mira, a lo que ustedes esta es deciden. una radio comunitaria. Si tu organización necesita un espacio para venir a traer la información constantemente, contá conmigo. Muchas gracias. Pues yo si me permiten, tomando la oportunidad cuando tengamos el otro evento, Por favor. venir y invitar a la gente. Por favor, o le la avisás a dirección. ellos, me avisás a mí, después te doy mi tarjeta. Claro que Contá sí. con esta radio para la promo. Muchísimas gracias, se los agradezco mucho. No, de por corazón. favor, por Y la favor. gente que nos está escuchando, si tienen dudas, ya saben dónde contactarnos. Gracias por estar con Abrazo, nosotros, ustedes chicas. también. Feliz tarde, nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 6 de la tarde, cuando Cultura con Sabrosura regresa aquí a magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, una Desde producción- Las Vegas, Nevada, para el mundo. Muchísimas gracias. Y perdón que